Todos los jueces en Colombia, cuando termina un proceso de acción de tutela, tienen la obligación procesal de agarrar el expediente y enviarlo a la Corte Constitucional que está en Bogotá. Todos los días a la Corte Constitucional le llegan tutelas por miles. La Corte Constitucional escoge cuáles de todas esas miles va a revisar el fallo. Es la manera como tiene la Corte para controlar la calidad de la decisión de los jueces. Y esta historia que les estoy contando es una de las acciones de tutela que afortunadamente en Bogotá agarraron para revisar la decisión de la jueza. Entonces, esto no es colorín colorado. Esta historia todavía no ha terminado y la magistrada revisó todo y la magistrada llamó a Vicente. Señor Vicente, cuénteme, ¿qué le faltó por contar en todo lo que usted hizo? Señor Vicente, ¿podría usted grabarme un audio donde Carolina, que es la verdadera víctima de todo esto, me cuente cómo se sintió? Y allá en Bogotá llegó un audio donde Carolina llorando. Y efectivamente, en esta historia, la Corte Constitucional de Bogotá decidió que la jueza había cometido 2 errores. Error número 1, le rechazó la apelación. Vea, ciertamente la ley le da a uno 3 días para presentar la apelación, pero cuando es a través de correo electrónico que uno ha recibido la notificación, se agregan 2 días. Por lo tanto, cuando el papá se demoró 5 días, todavía estaba dentro de la ley. Y la jueza debió haber aceptado ese recurso de apelación. Pero el otro error, que no es procesal, sino el error de fondo, el verdadero error, debió proteger el derecho a la libertad religiosa de la niña. La Corte Constitucional revisa y le dice a la rectora, rectora, cumpla con la obligación que le da la Constitución de proteger el derecho a la libertad religiosa. Y le aviso, rectora, que si nos enteramos que usted no está protegiendo la libertad religiosa en esa institución educativa, le vamos a iniciar un proceso disciplinario. La Corte Constitucional le dice una cosa súper espectacular a la maestra. Lo voy a leer. Elimine el contenido dogmático católico de su clase de religión. La Conferencia Episcopal de Colombia está alarmada. Esto salió ahorita en septiembre de 2024. La historia de 2023. Pero la decisión de la Corte salió en septiembre de 2024. Le estoy hablando de cosas muy recientes. La harina viene sin gluten. Y he escuchado, para los que fuman, de cigarrillos sin nicotina. ¿Cómo yo voy a enseñar un área obligatoria de educación religiosa sacando el contenido dogmático? Le dice lo siguiente la Corte a la maestra Carmen. Privilegie un enfoque neutral del fenómeno religioso. Enséñalo desde un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista social, entendiendo principalmente lo que es la política integral de libertad religiosa en Colombia. Y eso cambia de la noche a la mañana lo que los maestros de educación religiosa estamos haciendo en las escuelas públicas. Estamos viviendo para educación religiosa un momento revolucionario. En el año 2023, cuando la Corte Constitucional no había tomado esta decisión, el Ministerio de Educación ya nos había puesto en aviso a los maestros de religión y nos habían dicho, vayan tomando en cuenta los siguientes temas para trabajar educación religiosa. 1, la relación entre el Estado y la religión. 2, que se conoce como el sector religioso. 3, las organizaciones basadas en la fe y sus diversas expresiones. 4, las instancias de participación ciudadana del sector religioso. Los valores que aporta la religión y el sector religioso a la comunidad. El pluralismo religioso. Luego, el hecho religioso. La política pública integral de libertad religiosa. Las conductas delictivas, lo que dice el Código Penal en Colombia cuando se comete un delito de carácter religioso. Los jóvenes y el sector religioso, el ahorro al gasto público que realiza el sector religioso. La conducta, el comportamiento religioso ayuda al Estado colombiano a ahorrar dinero.
Ese tipo de cosas es la que nos están diciendo ahora que debemos enseñar. Entonces, para quienes somos maestros de religión en las escuelas públicas, tenemos ahora que preguntarnos, vea, ¿qué somos nosotros? ¿Un misionero de la iglesia con que nos identificamos puesto en la escuela pública o somos un servidor público? Frente a esa pregunta, he recordado los tiempos de la Revolución Francesa. Mucho de lo que sucede en el mundo tiene su punto de partida, al menos punto de partida legal, filosófico un poco anterior, pero el punto de partida legal lo encontramos en la Revolución Francesa. Una de las leyes que se sacaron fue declarar lo que se llama la Constitución Civil del Clero. Es decir, se le pidió a los sacerdotes católicos en aquel momento que juraran lealtad a la Constitución de la República Francesa y no tuvieran esa lealtad con el Papa en Roma. Y aquí los maestros de religión, creo, de fondo, nos tenemos que cuestionar cuál es la lealtad primera que tenemos que hacer cuando cumplimos el rol de maestro de religión. ¿Soy un misionero de la iglesia adventista en ese salón o soy un servidor público? Bien saben ustedes que el que pone la plata pone las condiciones. ¿Quién le paga al maestro de religión de la escuela pública? El Estado. ¿Quién pone las condiciones? El Estado. Hagamos una síntesis con los elementos jurídicos más importantes de esta situación. En primer lugar, recordemos que para proteger la libertad religiosa en Colombia, el único mecanismo judicial válido es la acción de tutela. En segundo lugar, ha quedado claro que con esta acción de tutela, que es inter partes, cualquier otro acudiente que quiera quejarse acerca de la presencia de contenido dogmático en la materia, tendría la posibilidad de ver prosperar su acción de tutela. En consecuencia, las instituciones educativas de Colombia, los maestros y los directivos, los consejos académicos, es el momento de hacer el cambio en el plan de área de la materia educación religiosa. Ahora sí, colorín colorado, esta historia